Mi nombre es Shirley Meléndez Tuesta, tengo 25 años. Yo ingreso al Hospital Almenara en el mes de enero por un simple problema de cálculos renales. 3 meses después soy dada de alta, amputada de piernas y manos, aún con el problema de cálculos, y durante todo este tiempo vengo exigiendo una explicación real de lo que pasó conmigo. El caso de esta joven administradora y anfitriona ha conmocionado a todo el país. Su búsqueda de respuestas sobre lo que le pasó ha conmovido a todos los peruanos y ha puesto sobre el tapete el riesgo en el que están los pacientes de adquirir una infección intrahospitalaria, entre ellas una que es considerada la más agresiva y con una capacidad de alta resistencia a los antibióticos. ¿Qué germen tenía? En la evolución en UCI se demostró un germen que es sumamente agresivo, que se llama Pseudomonas aeruginosa. ¿Estos gérmenes no están en los hospitales? Ella viene de la calle infectada. A Shirley Meléndez, como vemos en este informe del Servicio de Microbiología del Hospital Guillermo Almenara, le detectaron la presencia de la Pseudomonas aeruginosa a través de una muestra tomada el 14 de marzo pasado, 2 días después de que ingresara por emergencia. Se trata de una bacteria considerada mortal. Las bacterias que te causan infecciones, que son las gram negativas, las más severas, ahí está metida la pseudomonas. Eso implica que la pseudomonas es una bacteria del grupo que cuando te da sepsis, te da una disregulación de todo tu organismo, ataca rápidamente. Sí. O sea, la idea es que en las siguientes 6 horas, que son las horas de oro, si es que cuando te baja la presión y comienza a funcionar mal tu organismo, hay que actuar rápidamente en ese momento. Si es que pasa mucho más tiempo y actuaste, bueno, sigues haciendo el tratamiento, pero si te ganó la infección, las posibilidades de mejoría van bajando. Y podría causar incluso la muerte. Pero digamos que el adquirir una pseudomonas en la calle es la probabilidad más mínima, ¿no? Claro, aquí en la calle es una probabilidad bastante baja, a pesar de que ella es una paciente que tiene unos cálculos que chapan y que atrapan las bacterias. Está presente, es posible, pero es bastante baja. Sí. Y tiene además esa pseudomonas de la calle la misma agresividad que la pseudomonas que uno puede, digamos, adquirir en el hospital. En nuestro medio, como te mencionaba, no. Es bastante difícil. La pseudomonas de la calle es mucho más sensible a los antibióticos que normalmente matan a las pseudomonas. Entonces, ¿en qué momento un paciente está expuesto a que esta bacteria invada su cuerpo? Esa pseudomonas aeruginosa siempre tiene que entrar al organismo. Sí, tiene que entrar. Entonces, las vías para ingresar podrían ser por la vía respiratoria, muchas veces en los pacientes que están intubados, por la vía, por los catéteres urinarios, por catéteres endovenosos, por algunas heridas abiertas que estén ahí expuestas, o a la hora que se manipulan cualquier objeto que esté en contacto directo con el interior del paciente. ¿Hay alguna forma de evitar que ingresen estas bacterias? Pues sí. Lo que hacemos actualmente es el famoso lavado de manos, que es lo único que ha demostrado que mejora pues la mejoría de los pacientes evitando la transmisión de los gérmenes. Este es el sitio donde se ha tratado a Shirley. Adelante, por favor. Pero también hay otras medidas para evitar el ingreso al cuerpo de la bacteria Pseudomonas. Ahí están los protocolos de bioseguridad que adoptan los hospitales, así como otras medidas que van desde el uso de guantes hasta mantener al paciente el tiempo que sea absolutamente necesario en el hospital para no exponerlo a algún contagio. Y en la vida diaria, los médicos recomiendan a la población a no automedicarse, pues esto hace que nuestro organismo se haga más resistente a los antibióticos. Uno de los casos más famosos de muerte a causa de la bacteria Pseudomonas aeruginosa fue el de la modelo brasileña Mariana Bridi da Costa, quien en el año 2009 llegó por un cuadro de infección urinaria a un hospital de su país. Tras detectársele la Pseudomonas aeruginosa, su cuadro clínico empeoró, le amputaron las manos y los pies y posteriormente falleció. Para la Organización Mundial de la Salud, las infecciones intrahospitalarias se han convertido en una preocupación, pues ocupan el 4º lugar de los problemas de salud pública. En el Perú no hay cifras oficiales sobre la incidencia de estos casos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que puede afectar entre el 5 y el 10% de pacientes hospitalizados. Todos los hospitales del mundo tienen estas bacterias, por lo que su control debe ser manejado convenientemente.
¿Y el estándar, digamos, en el que está el Perú está dentro del rango o está, digamos, no está cumpliendo los estándares? Los estándares que se cumplen en los hospitales del Perú son los estándares internacionales. Lamentablemente en muchos hospitales no tenemos la infraestructura que deberíamos tener. Tenemos algunos hospitales con unidades de cuidados intensivos que tienen espacios entre paciente y paciente muy pequeños. Tenemos ambientes muy reducidos, tenemos demasiada carga de pacientes, tenemos hospitales en los cuales han visto ustedes las emergencias, hay demasiados pacientes, incluso en camillas, no hay ambientes suficientes. Entonces, eso va en contra un poco de poder manejar las infecciones dentro de los hospitales. Para los médicos del Hospital Guillermo Almenara, Shirley adquirió las pseudomonas aeruginosa en la calle. Determinarlo será labor de los especialistas. Esta pseudomona aeruginosa de la que estamos hablando, ¿te acelera el proceso de infección? Si hubiera tenido una infección sin esas bacterias, ¿hubiera terminado igual? ¿Podría haber, digamos, terminado en un cuadro de ese tipo? ¿O es la pseudomona la que acelera todo ese proceso de infección? ¿O lo complica? No, todas las bacterias gram negativas son las que hacen las sepsis o las complicaciones más severas. Son las que justamente te dan mayor mortalidad. En este caso le tocó la pseudomona, que es una bacteria intrahospitalaria principalmente y que causa pues justamente una disfunción orgánica rápidamente, y por eso que se maneja en cuidados intensivos, te baja la presión, hace que los órganos dejen de funcionar y te permiten ayudar al paciente con sustancias que se llaman vasopresoras, que te van a subir la presión y evitar pues que los órganos mueran. Shirley Meléndez adquirió la bacteria Pseudomonas aeruginosa, pero no murió. Logró salir con vida, aunque terminó con las manos y pies amputados. Lo que se investiga ahora es si Meléndez Tuesta fue atendida convenientemente, con oportunidad, y si se realizó un procedimiento médico adecuado. ¿Qué pasó en el caso de esta administradora y anfitriona? Eso es lo que ella exige conocer. Un caso que mereció el pronunciamiento del propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Quiero expresar mi absoluta indignación por lo que le ha pasado a Shirley Meléndez. Es absolutamente escandaloso que tengamos este tipo de tratamientos médicos. Vamos a compensar a Shirley, pero nos vamos a cuidar de que nunca más ocurra este tipo de cosas absolutamente inaceptables en un país moderno. Virginia Bafigo, la aún presidenta de ESalud, salió al frente también a ofrecer sus explicaciones. Dado la disposición para que se investigue exhaustivamente el caso. No, las piedras fueron retiradas. Y aunque no ha concluido la investigación del Colegio Médico del Perú, su presidente Miguel Palacios salió a defender a los médicos que trataron a Shirley Meléndez, asegurando que no cometieron negligencia médica, sino que se trata de una adversidad. ¿Es esto adelanto de opinión? El doctor Freddy Pacheco, uno de los médicos que operó a Shirley, insistió en que la joven malinterpretó sus explicaciones. A través de las redes sociales afirmó que si bien es cierto que el catéter de Shirley estaba infectado, dice que no se refería a que ya estaba infectado cuando se lo colocó, sino que posteriormente fue colonizado por gérmenes. Paralelamente, el cuerpo médico del Hospital Guillermo Almenara emitió este comunicado, un pronunciamiento en el que se refieren a 2 intervenciones a las que se sometió Shirley Meléndez. De la tercera no se menciona nada, menos aún del resultado de esa operación. Llama la atención que en el comunicado señalen que la joven haya vuelto al hospital por presentar un fragmento de cálculo residual. Tampoco mencionan la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Para investigar el caso de Shirley Meléndez, ESalud ha convocado a la Organización Panamericana de la Salud y a los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos para que se pronuncien. En tanto, su salud deberá emitir su informe esta semana. La Defensoría del Pueblo y la Contraloría realizan también sus investigaciones. Pero el caso de Shirley Meléndez podría pasarle a cualquiera. ¿Puede pasarle a cualquier paciente que puede llegar con una infección urinaria? Sí, y es muy buena tu pregunta. Porque la mayoría de mujeres que tienen infecciones urinarias se van a la farmacia. Y se van a la farmacia porque tienen mucho ardor, tienen la infección y en la farmacia les van a dar un analgésico solamente para el dolor, porque no tienen la receta para prescribir antibióticos. O se considera un antibiótico, toman 1 o 2 días y lo que están haciendo es creando resistencia a la bacteria. Entonces, cuando una paciente tenga algún síntoma de infección urinaria, debería ir al médico para que le hagan un cultivo, ver qué bacteria es, se le instaure antibiótico y de esa manera
evitar la resistencia y poder tratarla rápidamente y evitar cualquier complicación posterior. Shirley Meléndez llevará su caso al Ministerio Público. En tanto, está próxima a someterse a una nueva intervención para retirar los cálculos que tiene en el riñón derecho.